porque ahora toca, que se nos va el tiempo, echar un repaso a esos gráficos que nos preparas, Gerardo, para ver cómo nos despiden la semana. Valores del IBEX 35 por orden alfabético, como siempre, empezando por Acciona Energía, es la matriz, 246,8, menos 0,48%. El precio de su filial de renovables bajando un 1% en 21,38. ¿Cómo están las Acciona? Pues a mí me atraen y básicamente porque están en subida libre. Concretando, control por abajo 224 al cierre de vela mensual, la mitad si me apuras, cierre de vela semanal. Muy buena pinta, es que está en subida libre. Tiene directriz alcista, lo tiene todo. Y la filial, pues es verdad que está dentro de un lateral enorme. El gráfico que tenemos en pantalla semanal. Estamos en la primera gran zona de soporte, 21,20. Sería importante que esta zona no se perdiera, sea como sea. Pensando en los plazos medios largos, para mí referencia clarísima en 19. Es decir, todo lo que sea, si pierde esta zona, probablemente se acerque a esos 19. Para mí habría que entonces buscar las compras más abajo. Acerinox, donde se están imponiendo las ventas, menos 1,4, 16,17. ¿Cómo está, Gerardo? Pero muy cómodo, Javier. Si vemos el gráfico mensual, está dentro de un proceso de subida libre. Es verdad que, bueno, durante la jornada de hoy tenemos ventas, se ve en este gráfico que adjuntamos en pantalla. Si vemos la resultante semanal, es una vela blanca, yo te diría, la gran zona de soporte en 14,70, una cosa así. En tendencia, 13 es verdad que está muy alejado en ese caso, 13,40, pero estamos hablando, repito, de títulos en subida libre. ACS, qué decir, 116,90, menos 1,7. AENA hoy subiendo un poquito, 0,15, 26,28. Bueno, pues mejora notablemente, cada semana mejora un poquito más. Es verdad que, fíjate, la vela semanal, después de repetir máximos, salvar una situación muy complicada, lo que hace es bajar a buscar el apoyo en el hueco que nos dejó hace 4 semanas. Bueno, aquí es verdad que tiene soporte. Todo precio por debajo de los mínimos de esta semana, bueno, pues sería una invitación obviamente, a seguir corrigiendo. El riesgo estaría que se volviera a la zona de soporte en los 22,40 euros. Eso con AENA. Amadeus también en turismo, 50,10. Abajo la central de reservas de viajes, su acción un 1,4%. Y ArcelorMittal, que se nos aleja de los 60 euros. A ver si los alcanza y consolida. ¿Tarea complicada o no? Menos 1,9, 56,8. No es complicado, porque está en subida libre relativa y tiene control por abajo en 47,30 euros. Es un mantener. Digo subida libre relativa porque tiene resistencia, evidentemente, más que resistencia, marcó máximos en 120 antes de la crisis subprime. De hecho, ese es el objetivo. Con lo cual, a priori, las caídas, salvo que en el mercado nos desdiga, son más oportunidad de entrar que no de salir. BBVA, dos patitos, 22, menos 2,65. El precio de Santander, 11,71. El gráfico de los dos grandes, que se ve muy bien siempre. Sí, pues mira, 19 en el caso de BBVA como referencia de control, 10,20 el de Santander, ojo, en los plazos largos. Es decir, inversores que estén subidos en el valor y quieran alejarse un poco del ruido, esas son las referencias. Los plazos un poquito más cortos, al inversor que le guste, bueno, pues el trading y que sea más nervioso, pues es verdad que comentarle soporte 21,85 en el caso de BBVA, por debajo de esa zona, si lo confirma, porque Santander ya lo ha hecho por debajo de 11,80, si BBVA deshace esta divergencia y se nos mueve por debajo, más que probable ajuste en las cotizaciones, pero siempre pensando, ojo, que tiene el soporte extraordinario que hemos comentado en los plazos largos, donde hemos dicho al principio, es decir, el recorrido sería como mucho hasta ahí. Del resto de bancos, Sabadell 3,17, Bankinter 15,42, CaixaBank 12,31, Unicaja 3,19, mismo guión, mismos argumentos.
Sí, y me llama la atención sobre todo Sabadell, el Ujú, valor que más sube en la ujú, bolsa ujú, española, teniendo como referencia, ojo, 2020, ujú, cuando empezaron a subir, sube cerca de un 1900%. Y destacar que a diferencia del resto que ya lo habían hecho, fíjate en el gráfico, los altos de la crisis subprime, que luego se transformó en la gran recesión, por fin han sido superados. Esto significa que nos deja una zona de control muy clara en ujú. 2,73. Quiero decir, si alguien, bueno, pues quiere subirse, la referencia de stop está ahí. Mm. De telecomunicaciones hemos hablado mucho en los consultorios de esta semana, Telefónica, Celnex, las Digi, Celnex en 24,89, Colonial 5,57 en verde, más 1,55, sube Logista un 1,23, Enagas 16,91, Endesa 40,49. Cuando vienen mal dadas, lo vemos también con Iberdrola, Eso es. ahí está la barrera. Sí, y también cuando no vienen mal dadas, Ujú, Javier, porque otra cosa es que tengamos la mosca detrás de la oreja con lo que está pasando, evidentemente, ahora con los ujú, semiconductores y ese ruido de esos ruidos de fondo, ¿no? Pero es que el IBEX está en subida libre. Entonces, a partir de aquí, Endesa también lo está. Tenemos niveles de control de corto plazo en 38,50 euros. Podemos trabajar con plazos un poco más amplios. Fíjate, control en 34. En Agas exactamente lo mismo. Naturgy, que ayer hablábamos, tiene una señal de compra por proceso de incorporarse a la subida libre con stop por debajo de 26. En general son todo Iberdrola, está en subida libre. El comportamiento, salvo Red Eléctrica o Redella, que como ujú, además tiene un nombre ujú, feo, pues es el único que no ujú. hace cosas interesantes. Pero el aspecto es fenomenal de absolutamente todos. Ferrovial, la sacamos del banquillo. Se nos quedaba fuera esta semana en los consultorios. 55,64 a jugar. Es un mantener, todo precio por encima de 51, evidentemente pues es oportunidad para entrar. Es verdad que tiene un soporte previo en la zona de los 55 Mm, euros. Sea como sea, proceso de subida libre, poco nada que decir. mm, Repito, hasta que no se batan soportes, que esto que querer ponerle puertas al campo eso ya. es mal negocio. A Fluidra, esta semana un poquito débil con los resultados de una de sus rivales estadounidenses. Penter sube 0,8, 18,34. Grifols más 0,13, 9,14. Indra más que vista, 48,65. Inditex ayer no nos daba tiempo, 53,92, abajo un 0,66. Pues Javier tiene un soporte muy claro en la zona 48. Está en un proceso de subida libre. Es verdad que no tira con fuerza. Tenemos directriz, fíjate que se ve en el gráfico semanal, tenemos ese soporte. Te digo lo mismo que con el resto, porque esto explica el por qué el IBEX está en subida libre. Mm, Todo precio por encima de 48 es que no hay ningún problema. Evidentemente, todo precio que se acerque o incluso esta zona, siempre adecuando el tamaño de la posición, porque depende del stop y mi nivel de riesgo, es un mantener, y si me apuras, compra. ujú. IAG 5,22, Robi subida a 1,6%, pero con un volumen por los suelos, 54,55. ¿Alguna esperanza? Señal de compra para trading. Mm, Fíjate lo que te digo. Es evidente que es bajista, no lo vamos a ujú, discutir, ¿vale? Pero la vela que nos deja hoy, que nos está diciendo que me deja un stop al tick por debajo de 53, luego lo que yo puedo plantearme es que el título puede rebotar en próximos días. Pero insisto, de momento mm, solo un rebote. Nivel clave a superar, mm, ojo, 55,60, los altos de esta semana. Si lo superara la semana que viene al cierre de vela semanal, mm, veríamos entonces cómo estiraría el valor. mm. Sea como sea, bueno, partiendo siempre desde los plazos cortos, porque evidentemente el comportamiento es muy negativo. Mafre, 4,48. Veíamos antes los dos patitos en BVA. Está la niña bonita en Merlin Properties, justo en 15 euros, 0,27. Magnífico, lo que está haciendo está en subida libre. Otro, ¿por qué está el IBEX como está? Pues porque está en subida libre. Niveles de control, de stop, llámalo como sea. Si quiero no complicarme la asistencia, la referencia está en el velón que nos dejó en febrero, Mm, zona 12,40. ¿Está muy ujú, alejado? Sí, lo ujú. sé. ¿Tenemos soportes intermedios? Los tenemos. 2 céntimos por encima de 29. Naturgy, como el resto de su industria.
Puig, la veíamos ayer con Víctor, a 16,80, Redella 15,70 entre las mejores, 2,08. Repsol un 1,9, 24,61. ¿Qué te ha parecido la semana de la petrolera? Pues mira, me reitero, sabes perfectamente que a mí Repsol no me atraía pero me empezó a atraer desde que rompió una figura, un lateral, y luego ya ni te cuento con el hueco que nos dejó el inicio de guerra Rusia-Ucrania, Irak, ¿no? Irán, por Dios. Sí. La cuestión cuál es, que las cotizaciones, si te fijas en el gráfico, lo amplío, han caído al hueco y desde el hueco se vuelven a levantar. Es verdad que tenemos una resistencia enorme en 25, pero todo esto que estoy señalando aquí es un lateral por encima del gap que parte desde 19, y si lo vemos en velas mensuales, por lo que tenemos por debajo es una gran tendencia alcista, con lo cual el proceso de subida libre es un hecho. Solaria 3%, 17,65, con las caídas hoy en bancos, oportunidad para Telefónica, más 1,56, 3,65. Gerardo, y ya casi nos vamos con ella. Sí, dio señal de compra para trading, solo para trading el otro día, ¿de acuerdo? Fíjate, dos mínimos relativos ascendentes, superación de primera resistencia relativa, vela, pum, eso es lo que está haciendo, tiene señal de compra para trading y está subiendo. ¿Qué es lo que necesitamos que haga? Para mí es muy importante que cierre la semana por encima de 3,66, 67. Si cierra por encima de esta zona, estamos pegados a ella. Esto probablemente va a intentar, desde mi punto de vista, volver a esa zona de 3,90, una cosa así. Si se queda frenado aquí, pues a saber, habrá que esperar. Y Unicaja, lo veíamos antes su precio, 3,19. No lo ha cambiado, míralo. Como el resto de bancos. Gerardo, como siempre, un placer. Pasa muy buen fin de semana y hablamos la próxima semana. Eso es, disfruta el fin de semana. Adiós. Un abrazo. Chao. Chao.